mientras las diferentes personas se siguen sumando. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias por estar acá, a todas, a todos que están sumándose a esta reunión. Soy Silvana Fumega, soy cofundadora de Datos contra Feminicidio y una vez más estamos acá como todos los años, increíblemente por cuarta vez. Creo que ni nosotras podemos creerlo que sigamos reuniéndonos todos los años en un encuentro que nació en pandemia y que se afianzó con el tiempo y se convirtió en un espacio que al menos nosotras esperamos con muchas ansias durante todo el año, pero parece que no somos las únicas. O sea, como se mencionaba en el chat, se anotaron más de 350 personas de 70 países y regiones de todo el mundo, y más de un tercio de esas personas se han manifestado como periodistas o están vinculadas a la investigación sobre medios de comunicación. Este evento está organizado junto con, ya las conocen probablemente a todas, pero las voy a mencionar de todos modos, a un increíble grupo de personas que son Catherine Ignacio, Elena Suárez Val e Isadora Krujen. También, digamos, tenemos muchas otras personas que están ayudando. Alessandra, Mariel, muchas gracias por estar ahí ayudándonos en este evento. A su vez, contamos con el apoyo del Data Plus Feminism Lab, el Media Lab de MIT, Queen Mary University of London e ILDA. Eh, Como ya saben, todos los años, antes de pasar al tema logístico, quería un poco contarles acerca de qué vamos a hablar hoy. O sea, todos los años buscamos un eje que nos permita reflexionar sobre el tema que nos convoca. Y este año decidimos enfocarnos en el rol de los medios, en el qué rol juegan los medios de comunicación en la lucha contra el feminicidio. La cobertura mediática del feminicidio es fundamental para visibilizar y denunciar la violencia por razones de género. A Ujú. partir de las investigaciones y del trabajo, perdón, antes de continuar, les Sí, pido por sí. favor que muteen sus micrófonos si no están participando, así nos podemos escuchar mejor. Gracias. Silvana, Eh, sí, sí, Elena, estás muteada, estás muteada. perdón, capaz que contemos lo de la interpretación porque todo lo que estás contando así lo pueden escuchar en el idioma correcto. Perfecto. Ahí están los micrófonos muteados. Una de las cosas que queremos ser claras es que vamos a tener una conversación en 3 idiomas, con lo cual para que todas nos podamos entender, hay interpretación en los 3 idiomas: español, portugués e inglés. Por favor, como dice acá el slide, busquen el clic, el botón de interpretación que está en la parte debajo de su pantalla con el mundito, el signo del mundito, no sé cómo llamarle. Hagan clic ahí y busquen el idioma de su preferencia, donde se sientan más cómodas, y van a poder escuchar las interpretaciones que están haciendo nuestras intérpretes, a quienes también quiero agradecer enormemente. Ana, Maris, Mariana, Patricia, muchas gracias por estar ahí, por hacer esta conversación mucho más fácil y fluida para todas. Si tienen algún problema con la interpretación, if you have any problem with interpretation, please put that into the chat. Por favor, pónganlo en el chat. No lo sé decir en portugués, así que no voy a intentarlo, pero espero que todas nos podamos entender y hablar en cualquiera de los idiomas que nos sintamos más cómoda. Ahí están Mariela y Alessandra ayudándonos con los mensajes que llegan al chat. Pero bueno, para recapitular un poco, vamos a hablar del rol de los medios en la lucha contra el feminicidio. Y sabemos que, digamos, no solo han cumplido un rol fundamental, sino también que es común encontrar narrativas sesgadas o discriminatorias, especialmente hacia mujeres por razones de género, etnia, clase social, estatus migratorios. Muchas veces los casos individuales no se presentan como parte de un problema sistémico más amplio. Y este enfoque sesgado perpetúa lo que Rita Segato llama pedagogía de la crueldad, que normaliza la violencia contra las mujeres. Y lo que queremos acá es desafiar
esa pedagogía. Y en los últimos años, y nos van a contar más de eso nuestras invitadas, se han desarrollado guías de buenas prácticas para la cobertura mediática del feminicidio en varios países. Lo que vamos a tratar de hacer en esta charla es explorar narrativas, desafíos, buenas prácticas, la responsabilidad de los medios en estos temas y que las panelistas desde cada una de sus diferentes posiciones nos van a poder contar un poco acerca de este tema. Antes de pasar a presentar a nuestras invitadas de hoy, quería un poco mostrarle también las diferentes herramientas que tenemos para comunicarnos. El slide 3, si podemos, para que acá para que todas las personas que quieran comunicarse con nosotras o entre ustedes también puedan hacerlo. En el directorio van a encontrar muchas personas que están trabajando en estos temas o que están interesadas en estos temas. También si quieren sumarse, por favor, avísennos también para poder sumarlas. Tenemos ahí una página web que pronto vamos a tener una nueva versión con todo el material que producimos en forma actualizada. Todavía no la tenemos, pero pronto le vamos a contar de la nueva versión de nuestra página web con todos, no solo los materiales que hemos construido en estos últimos años, sino también aquellos que surjan de esta conversación y los que vendrán en el futuro. Y también hay un chat en Slack, ahí está el link también que podemos pasar en el chat para aquellas personas que estén interesadas en comunicarse entre sí también puedan hacerlo. Y voy a dejar un poco las cuestiones logísticas para, antes de darle la palabra a Elena, presentar un poco a las personas invitadas en esta charla. Tenemos a Victoria Fernández Bayo, ella es editora perdón, me trabé, editora y periodista en el semanario Búsqueda de Uruguay. Fue investigadora principal de la Guía para la Cobertura Periodística de Feminicidios y Violencia Basada en Género. Tiene un magíster en Género, Medios y Culturas del ESI y es docente de periodismo en la Universidad Católica del Uruguay. Muchas gracias, Victoria, por sumarte a esta charla. También tenemos a Cecilia Franca, espero estar diciéndolo bien, probablemente no. Ella es periodista independiente desde 2019, especializada en derechos humanos, feminista y activista, y es parte del NEIS Observatorio de Feminicidios en Londrina y de la Junta Directiva del Sindicato de Periodistas del Norte de Paraná en Brasil. También tenemos a Sabia Hasanova, periodista de datos e investigadora. Ella trabaja con Club Media y School of Data en Kirguistán. María Eugenia Ludueña, ella es de Argentina, coordinadora de la agencia Presentes, un medio independiente especializado en periodismo de géneros y derechos humanos en América Latina. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Sheryl Neal, profesora de Sociología y Criminología en Oakland Community College de Estados Unidos desde hace casi 20 años. Es doctora en Sociología por Wayne State University y es autora de 2 libros. El primero, You Are Dead, So What, y el último que está próximo a su lanzamiento en enero 2025, que habla de No Human Involved, the Serial Murder of Black Women and Girls and the Deadly Cause of Police Indifference. So perdón por haber dicho el título en inglés a las intérpretes, a veces el Spanglish se filtra un poquito, pero voy a dejar acá las palabras de bienvenida. Nuevamente les agradezco a todas las personas y a todas nuestras invitadas por estar acá. Es un honor tenerlas en este nuevo encuentro y le voy a dar la palabra a Elena para que comience con la charla. Gracias a todos y a todas. Hola, bueno, abrumada de la cantidad de gente que se está sumando, me encanta que están viniendo de todos los países. Tenemos este súper panel de mujeres y muy interesantes que están trabajando con el tema de los medios, como nos contó Silvana, y que ya dijimos eso, ¿no? De la importancia de los medios para el feminicidio, porque, por 2 razones. Desde el punto de vista de datos de feminicidio, de datos contra feminicidio, que es este proyecto y que muchas de ustedes, de las personas que están acá, trabajan o quieren trabajar con datos de feminicidio, los medios son una fuente de datos para las activistas que hacemos datos. Pero eso es muy particular. Creo que el rol más importante
de los medios en el tema del feminicidio es como formadores de cultura, ¿no? Como dispersores de ideas hegemónicas en la sociedad, dispersores de lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Entonces, ahí está la clave de por qué los medios son importantes. Como comunidad de práctica que hacemos datos de feminicidio, nos importan porque nos dan, porque son una fuente de datos, pero también nos importan mucho por el rol que pueden tener en realmente combatir esas ideas patriarcales, esas ideas sexistas que conllevan la perpetuación del feminicidio. Entonces, hoy queríamos hacer esta conversación sobre este tema pensando en eso y lo que vamos a hacer es conversar un poco entre las panelistas. Por supuesto, todas las personas que estamos acá podemos poner preguntas en el chat y las vamos a ir sistematizando. Y bueno, voy a arrancar entonces con Savia. Ven que tengo mis caravanas de Kazajistán, que ahí nos conocimos en persona con Savia, aunque ya nos conocíamos de antes. Y Savia ha estado trabajando con el tema de los medios junto a Ana Kapushenko en 2021, como parte del trabajo de Club Media. Hicieron un trabajo de periodismo de datos sobre el feminicidio en Kirguistán. Este trabajo fue premiado y además han seguido trabajando el tema, pero también pusieron en ese trabajo el foco en los medios y han continuado trabajando sobre este tema de la mediatización de los casos de feminicidio. Entonces, Savia, lo que quería que nos contaras es un poco cómo monitorearon la cobertura mediática del feminicidio en tu país y cuáles fueron las conclusiones, los retos, todo esto con relación a cómo se cubren los casos. Hola, hola para todas, todos. Espero que me estén escuchando. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar en este gran equipo. Entonces, unas pocas palabras sobre el trabajo que hemos hecho. Yo soy una investigadora en el área de datos, creo que en 2018. Antes estaba involucrada con datos, con con organizaciones internacionales, pero en cierto momento decidimos que deberíamos enfocarnos, que es obtener más información, abrir el ámbito de los datos. Entonces, en 2020 decidimos hacer una investigación retrospectiva para recoger datos sobre feminicidios de los 10 años anteriores y sobre ese tema. Disculpen, tengo una ventana emergente y por ese motivo lo que todas nosotras hicimos fue buscar noticias criminales, más o menos 50.000 noticias criminales con, con unas ciertas particularidades en nuestro país. Entonces los analizamos y tuvimos 8 palabras claves para poder encontrar las noticias que estaban relacionadas con esas palabras. Y con algunos sistemas de aprendizaje de máquina, automatismo de máquina, usamos todo eso y tenemos 3.000 noticias policiales, de las cuales nos ayudaron a identificar que hubo un asesinato. Ese asesinato podía ser clasificado como un feminicidio y ahí llegamos a unos 400 casos, de 20 a 30 asesinatos, feminicidios por año. Entonces, los hallazgos principales de nuestras investigaciones de que el 35% del total de los casos, un hombre que había asesinado a una mujer y en un porcentaje de las mujeres, pero el asesinato había ocurrido por una persona llegada a la mujer. El desafío de este proceso, hubo muchos desafíos,
pero en cuanto a la cobertura de los medios, el mayor desafío fue la información limitada que nos brindan en los informes en los medios. Entonces, básicamente, la información más consistente, era lo que se obtenía de las noticias, ¿verdad? La fecha del asesinato, el lugar, el vínculo entre el asesinato y la víctima, a veces solamente eh, las iniciales, la edad, y eso era básicamente la información que tenemos. La información adicional que se podía obtener, que podía ser importante, como en los antecedentes de la víctima, del perpetrador, no figuraba. Y el desafío fue de que casi nunca había un seguimiento de los casos. Entonces, los medios solamente hacían el informe cuando ocurría el hecho, pero no había quien hiciera un seguimiento de qué pasaba después. Entonces, la mayoría de los casos, como si había algo vinculado con el perpetrador, si había alguna sentencia o algo, no había mayores novedades. Sí, había sido procesado y la parte judicial tampoco tenía mucha información para darnos. Entonces, los cargos principales y cómo se había cubrido eso era información que nosotros necesitábamos para poder trabajar. Es, creo que es en realidad otra de la pregunta. Gracias. Sí, muchos de esos desafíos son familiares. Creo que algunas de las personas que están acá ya los van conociendo y veía a las otras oradoras asintiendo en reconocimiento. Em, bueno, y esto es como el panorama de Kirguistán, un poco de Asia Central, pero ahora yendo un poco más para Estados Unidos, Cheryl, vos escribiste dos libros, ¿no?, sobre este tema, en particular enfocándote en los asesinatos de mujeres negras en ese contexto estadounidense. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esos libros, compartir algunos de los resultados y sobre todo cómo los medios de comunicación hacen el tratamiento de los asesinatos de las mujeres negras? Gracias, estoy contenta de participar con ustedes. Mis dos libros, el primero es La Media Police y la invisibilidad de las mujeres negras. Eso en realidad surgió como resultado de mi PhD, mi investigación, para saber si había estadísticas importantes en la forma que los femicidios eran cubiertos por los medios. Hacían una referencia entre blancas y negros específicamente, y fijé mi charla en si se podía predecir si esto se podía basar en la cobertura para blancos y la cobertura para negros. Y pude evidenciar que había una diferencia significativa, que había como un sesgo contra el tema de las mujeres. En el caso de las blancas, de las negras era más importante, más datos, datos sobre los antecedentes, la educación en cuanto a el juicio, quién era el perpetrador, y en muchos de esos datos estaban faltando cuando estaba hablando con las negras. Sí es que se cubría todo. Estadísticamente, las negras son mucho más afectadas por los homicidios, en 2 a 3% la raza negra, sobre todo en los periódicos. Entonces, no, no, no estaba basado eso da para el primero. El segundo, para el segundo libro, y la indiferencia de la policía todavía habla del rol de los medios, porque lo que demostré en ambos libros es que los medios y la policía tienen lo que yo considero una alianza. Si hay una relación simbiótica, si uno confía en el otro y mutuamente. Lo que encontré es que los medios, cuando ellos no hacen la cobertura de una historia sobre un homicidio, entonces la víctima es invisible, por así decirlo. Y cuando los medios lo cubren, es lo más probable es que no tenga la atención de la policía para la resolución de los casos.
Entonces, en el caso de mujeres, no obtienen la atención de las mujeres como lo tienen en el caso de las mujeres. Lo que estos hombres han aprendido, lo que hablo en mi segundo libro, es que las víctimas no tienen valor. El, el término de la involución humana es que es un acronismo que está usado ampliamente para porque las víctimas hacen sentir que las víctimas no tienen valor. Y en particular las mujeres de raza negra no están vinculadas con el trabajo sexo. Entonces, los casos no son importantes. La policía tiene ese tipo de actitud, los medios también tienen alguna actitud similar, pero los medios podría ser un socio un poco más importante, tratando de proteger a las mujeres y, y para tratar de llegar a una justicia para la familia de las víctimas. Existe una frustración de las familias de las víctimas, quienes van a las medias, a los medios, y hay una persona pero la policía no los ven como algo serial y no, los medios no lo cubren, y cuando es los medios se involucran una vez que la policía determinó que es un crimen serial. Y entonces ahí debería haber una investigación. Qué interesante eso que traes como una tercera función de los medios, ¿no? Yo mencioné el rol de fuente de información y también ¿no? De formadores de cultura, pero vos traes el de la búsqueda de justicia, que es súper importante, ¿no? Yo también hemos trabajado con varias de las activistas que hablan de eso, ¿no? Del rol de los medios en hacer esa presión para la investigación y también para que los casos se mantengan vivos. Hemos escuchado esa expresión muchas veces, ¿no? De mantener vivos los casos. Y también traes, obviamente, esa perspectiva interseccional, que también la hemos visto mucho en el trabajo de las activistas que hacemos datos de feminicidio, de la dificultad de encontrar esos datos porque los medios no los reportan, o los reportan de mala manera, o no nos cuentan la raza, etnia, o los detalles que serían cruciales para poder hacer ese análisis interseccional. Y en ese sentido, me parece que puede ser interesante escuchar la perspectiva de María Eugenia, de Maru, sobre la agencia Presentes, ¿no? Es una agencia de noticias que tiene un enfoque único sobre la violencia LGBTQ+, y sobre los feminicidios de mujeres indígenas también. ¿Por qué pensás que este enfoque particular es importante y cómo se diferencia ese trabajo feminicidio de los medios de comunicación más convencionales? Bueno, hola a todos, muchas gracias por la convocatoria y por interesarse en el trabajo que hacemos en Presentes, donde cubrimos específicamente violencias contra diversidades sexuales y culturales, porque creemos que así como el concepto de feminicidio o femicidio irrumpió con fuerza en los medios y logró cambiar algunas representaciones y explicar que no era una violencia contra una, sino que era una violencia contra todas. Hoy por hoy, desde Presentes, nos enfocamos en tratar de profundizar, de documentar y de aproximarnos a estas categorías nuevas que tienen que ver con transfemicidio, lesbicidio, travesticidio o transhomicidio. Eh, en general, lo que hacemos es trabajar muy cerca de la justicia y del activismo, ¿no? Nos parece que son espacios cruciales para tratar de intervenir e interpelar a la opinión pública. Por ejemplo, hace poquito tuvimos en Argentina la primera sentencia por un transhomicidio, que es que la justicia reconoce una violencia específica contra un varón trans, que es Tehuel, que es un caso de desaparición donde está probado el homicidio. Entonces, ahí es muy importante trabajar con los activismos para entender cuál es la especificidad de ese tipo de crimen. Y tanto las mujeres indígenas que son víctimas de violencias como las personas LGBT que son víctimas de violencias tienen algo en común, que es que entran en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama violencias por prejuicios. Uno de los componentes de esas violencias tiene que ver con la complicidad social, con naturalizar estos crímenes como si fuera natural, entre miles de comillas,
que asesinaran a las personas trans, cuando eso tiene una complicidad social que es lo que desde los medios estamos tratando de horadar, de destruir y de combatir, documentando también porque son categorías incipientes, pero que nos sirven para hablar del tipo de violencia que sufren estos colectivos y también documentar el tipo de violencia nos sirve, por un lado, para sistematizar y construir datos, y por el otro, para que esos datos armen un corpus colectivo que sirva para atender a esta problemática que, como decía también Cheryl, desde América Latina estamos buscando enfoques también cada vez más interseccionales, porque no solamente ser una persona trans te convierte en un blanco, sino ser una persona trans, migrante, ejercer el trabajo sexual, vivir con VIH y básicamente ser una persona pobre. Entonces, todo eso es lo que tratamos de atender desde Presentes. Intentamos indagar también acerca de, bueno, cuáles son las narrativas que requieren estos tiempos para la transformación social. Buenísimo. Sí, acá en el chat estaban diciendo que en algunos casos pasa eso de que se informa también sobre casos aislados, ¿no? Y eso que vos traés también de, bueno, cómo al reportar distintos casos y al coleccionar esos datos y analizarlos en grupo, podemos empezar a ver cómo son parte de un problema sistémico, es un problema, la violencia es estructural, ¿no? Y bueno, y el rol de los medios ahí fuerte, ¿no? En cómo hacemos esa producción de sentidos diferentes, ¿no? Y ahí me interesaba como traer a Victoria a la conversación, porque Victoria fue la autora principal de esta guía para la cobertura periodística de femicidios y feminicidios que se publicó el año pasado, que fue una colaboración entre ONU Mujeres, CAINFO y la Universidad Católica del Uruguay. Y entonces queríamos que nos contaras un poco cómo surgió esto de hacer una guía de buenas prácticas, capaz que recorrer algunos de los puntos clave, pero también me parece interesante pensar cómo lo recibieron esto, las personas que hacen periodismo, que trabajan en los medios. Bien, bueno, un saludo para todos y para todas. Muchísimas gracias por sumarme a este conversatorio. Realmente es un placer participar de esta conversación tan global. Eh, bueno, la guía, ¿me escuchan bien? Sí, cualquier cosa me dice. La guía surgió un poco, bueno, primero en Uruguay hay un problema extendido de violencia doméstica, si bien tiene algunas una normativa bastante avanzada y tiene algunas paradojas, ¿no? De que en algunas cosas tiene buenos indicadores de desarrollo, en temas el machismo sigue bastante arraigado en la sociedad y se ve, por ejemplo, en las altas tasas de violencia doméstica y de femicidios que tiene el país. Entonces, un poco a partir de ese diagnóstico, de ese problema, y a partir también de constatar que en realidad no teníamos en Uruguay los periodistas una guía o algún material que pudiera orientarnos o rumbearnos en cómo cubrir mejor estos hechos, estos episodios de violencia. Entonces, un poco a partir de eso es que surge esta idea de hacer la guía y la idea fue poco tiene que ver con esto de cuál fue la recepción. La idea fue, de entrada, tratar de hacer un trabajo que no fuera, digamos, como quizás demasiado ambicioso en el deber ser o muy teórico, sino tratar de llevarlo lo más posible a la práctica periodística, que fuera realmente como una orientación que los periodistas efectivamente usaran en la redacción. Entonces, una de las decisiones que tomamos, que creo que fue bastante clave para el resultado, fue incorporar a las redacciones y a los periodistas en el proceso de elaboración de la guía. Entonces, yo que me encargué de la investigación, digamos, de la investigación previa, lo que hice fue reunirme con periodistas de prácticamente todos los medios, de radio, de televisión y de prensa, para conversar con ellos, de hecho en muchos casos con los jefes de los informativos o con los editores, que son los que toman las decisiones, un poco por un lado para generar el diálogo y la reflexión, y otro poco porque justamente queríamos que la guía fuera lo más cercana a la práctica posible. Entonces, lo que yo hice en esas conversaciones era preguntarles, ¿no? ¿Qué dudas tenían en la práctica? ¿De qué manera podía ayudarlos la guía a resolver mejor algunos dilemas o qué preguntas, qué dudas les podía responder
a la hora de cubrir estos temas. Entonces, nada, ese proceso previo fue creo que muy interesante para que luego poder lograr una guía que de alguna manera las propias redacciones luego la usaran y se apropiaran. Porque además justamente acá la idea era también que fuera una guía que los medios más tradicionales, digamos, pudieran incorporar, porque los medios quizás más que ya tienen una impronta como más militante o que quizás ya están más predispuestos a formarse y a entender sobre esta problemática. Y acá la idea era llegar a los que hacen la crónica policial en los informativos, o las crónicas policiales de los diarios. Entonces, que de pronto es un público menos formado en el tema, o más formado en otras áreas, y no necesariamente en los problemas de desigualdad de género y violencia doméstica. Entonces hicimos eso, y lo otro que también hicimos como previo fue reunirnos con a conversar también en conversaciones, digamos, que eran off the record, o sea, que yo las usé como insumo para armar la guía, pero que también en ámbitos de confianza, con los distintos organismos, tanto públicos como de la sociedad civil, involucrados en el tema. Entonces, charlé con el Ministerio del Interior, conversamos, de hecho, porque, bueno, no fue un trabajo que hice yo sola, con el Ministerio del Interior, con la policía, con la Fiscalía, con la sociedad civil, con el Instituto Nacional de Mujeres, un poco para recoger qué problemas veían a la cobertura, qué soluciones o qué sugerencias tenían. Y después el ejercicio que hicimos fue un poco tratar de compaginar, ¿no? Las recomendaciones o los comentarios de los distintos organismos, los problemas que los propios periodistas o dudas que nos planteaban, y bueno, llegar como a este documento con sugerencias y recomendaciones sobre cómo mejorar. Sobre todo, y un poco con lo que ya estaban comentando antes, planteando primero esto de que no son hechos aislados, de que los medios tienen que entender y tienen que informar que la violencia doméstica y los femicidios son parte de un problema estructural. Eso nos parecía muy, muy fundamental que estuviera claro. Y luego lo que hicimos también con este afán de hacerla fácil, accesible digamos, de uso cotidiano, fue hacer una suerte no quiero extenderme mucho más, pero quizás lo podamos conversar luego poco más, pero a grandes rasgos lo que hicimos fue hacer una suerte de listas. Entonces hicimos un capítulo de qué hacer, otro capítulo de qué evitar y otro capítulo sobre zonas grises, porque es verdad que también todavía hay cuestiones vinculadas a la cobertura de los femicidios que no está claro, o las particularidades de cada caso, que cada caso es único, hacen que no siempre las mismas reglas puedan aplicar para todos los casos. Entonces también lo que hicimos fue explicitar que había zonas donde había distintas opiniones y distintas recomendaciones, y bueno, y en ese capítulo, que creo que es uno de los aportes interesantes de la guía, lo que hacemos es un poco, bueno, primero plantear, porque obviamente que hay que seguir conversando y debatiendo sobre este tema y sobre cuáles son las mejores prácticas. Y bueno, nada, de plantear los distintos argumentos, y para que los propios medios y periodistas puedan tomar sus decisiones, pero en base, darles herramientas para poder tomar esas decisiones. Entonces, en el apartado de qué hacer, lo que hacemos es, bueno, recomendaciones de buenas prácticas, donde cada punto está desarrollado para que el periodista entienda por qué es deseable tener ciertas consideraciones. En el qué evitar, lo mismo, o sea, luego podemos ver los detalles, pero digo, qué cosas evitar en la cobertura, también con explicaciones, porque acá la idea es que el periodista también entienda por qué hay prácticas deseables y no deseables. Y bueno, y luego también en el apartado de zonas grises esta explicitación de que, bueno, de que a veces no es claro cuál es el camino más deseable, y que también depende del caso a caso, y dar como herramientas para tomar esas decisiones. Así que un poco fue ese el trabajo, y la verdad es que la guía fue muy bien recibida. De hecho, hasta el día de hoy los colegas me siguen escribiendo para preguntarme por la guía. En los propios diálogos que yo tenía con los periodistas había como mucho interés en discutir el tema, y estaba muy explícito esta situación de, a veces los periodistas o los medios no informamos de la manera correcta sobre algunos temas y reproducimos daños y estereotipos, a veces sin ser conscientes de ello. Entonces, también la idea de esto y bueno, en parte pues, también por falta de capacitación, ¿no? Por falta de detenerse a reflexionar o a capacitarse sobre ciertos temas. Entonces, había como mucho interés en discutir esto, y había obviamente una necesidad no cubierta de más formación y capacitación sobre esto. Entonces, la guía, bueno, obviamente es un documento que requiere seguir trabajando sobre él, pero por lo menos dio este primer pantallazo de orientación a los periodistas, y en general la recepción de vuelta fue muy buena. Creo que en parte también por esto de haberlos incorporado un poco al proceso y tratar de no que fuera una guía tan enfocada en el señalamiento de lo que hacen mal, que hay muchas cosas que se hacen mal, sino en decir, bueno, a ver,
el camino deseable es por acá y por estas razones, y creo que, bueno, que de esa manera contribuyó bueno, a que continúe mejorando la cobertura sobre este tema. Buenísimo. Me pareció como re interesante eso que trajiste de las zonas grises y que es algo que las personas que estén en la conversación que hacemos datos de feminicidio van a reconocer, que incluso cuando estamos planteando los datos hay muchas zonas grises, ¿no? Es una categoría en construcción, es una categoría que las feministas todavía también la estamos construyendo y como traía María Eugenia, aparecen nuevas categorías también, ¿no? Que a veces entran en tensión con las categorías anteriores. Entonces, ¿cómo traemos a los medios a la misma velocidad que vamos las activistas y las investigadoras? ¿Cómo los mantenemos también en esa zona gris? Que obviamente son diferentes, ¿no? Porque la posición del medio que informa con esa autoridad que pueda querer tener no es la misma que la de un espacio activista que puede tener en algunos sentidos quizás más flexibilidad, pero de todas formas esa cobertura responsable, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido de esa interfaz entre los medios y las activistas, me parecía interesante traer la experiencia de Cecilia Franza, que tiene con el Observatorio de Feminicidios de Londrina, NEIAS, hacen una interfaz con los medios, ¿no? Para tratar justamente de incidir en esa cobertura. Entonces, capaz que Cecilia nos pueden contar cómo empezó, qué estrategias específicas han utilizado para influir en cómo las que hacen periodismo informan sobre los casos y también los procesos judiciales, ¿no? Que eso que decíamos que muchas veces no se hace esa cobertura. Buenos días a todas las personas que están acá. Conozco, es un gusto estar acá con ustedes, ese grupo de mujeres tan diverso y tan especial. Tengo actuación en los medios independientes y también en la militancia y me invitan a hablar, bueno, me he invitado a hablar sobre el trabajo de NEAS. El Observatorio de Feminicidios está en Londrina, una ciudad de 550.000 habitantes en el estado de Paraná, en el sur de Brasil. Esta es nuestra área de actuación. NEAS nació en 2021. Hice este ayuda a memoria solo para no olvidarme. Bueno, hablando sobre el flujo de trabajo en el tema de la comunicación. Nosotros acompañamos juicios de casos de feminicidios hubo tentativa, intento de feminicidio y también el caso consumado. NEA surgió como a partir de una víctima de un homicidio que fue un intento, pero la dejó en estado vegetativo durante 2 años. El juicio del agresor ocurrió mientras Neas era superviviente, pero desde el punto de vista social ya estaba muerta porque ya no podía tener interacción social. Falleció 2 meses luego del juicio del agresor. Neas entonces nace en ese contexto porque en aquella semana en que su caso era sometido a juicio, 2 otros casos también de feminicidio eran juzgados y nadie lo sabía. Entonces no era noticia, no se divulgó. Nosotros entendimos como activistas que deberíamos visibilizar esos casos. Nuestra principal actividad entonces es esa, en la visibilización. ¿Cómo trabajamos? Con la asesoría de prensa, comandada por mi compañera Carolina, que hace, bueno, todo esta divulgación hacia la prensa, damos entrevistas. Ocurre mucho que la prensa se entera de los casos cuando llega a este punto. Muchas veces cuando llega el release, cuando llega la información sobre el caso, o sea, cuando el crimen ocurre, y muchas veces simplemente tenemos esa noticia y después no hay seguimiento. Nosotros hacemos un seguimiento del juicio. Hoy tenemos compañeros que están allá presentes en el foro, acompañando eso, haciendo un seguimiento. Y según la visibilidad que logramos tener, bueno, tenemos también la posibilidad de hacer entrevistas y también la divulgación de una nota pública que va a las redes sociales y la prensa también con el objetivo de hacer un contrato social. Si hay una revictimización, tenemos que apuntar sobre eso, informar en la nota pública
que la dejamos disponible a todos los que quieran consultar nuestras redes sociales. Venimos acompañando un cambio en el uso del lenguaje para noticiar, divulgar casos de violencia de género. Esto es empírico, pero parte de una investigación pequeña que hicimos, Carol y yo, las dos periodistas del grupo. Y los periodistas nos dijeron eso. Algunos dijeron, dejé de usar expresiones como crimen o delito pasional. Es algo que nunca existió formalmente, pero es ampliamente utilizada esa expresión. Lamentablemente sigue siendo utilizada en algunos vehículos, pero o sea, ese cambio ha logrado resultados y vemos también que hay una búsqueda espontánea de contrapunto en noticias sobre casos de feminicidio. Por ejemplo, hay ejemplos de noticias, que ocurrió hace 2 semanas, el beneficio de prisión domiciliaria por un delito cometido y nos llamaron para pedir un contrapunto sobre ese caso específico, algo que la prensa no hablaría hace 5 años. Entonces eso nos anima y ve que realmente avanzan las buenas prácticas. También nos llama mucho para hacer aclaraciones sobre la legislación sobre esta parte de esos crímenes. Eso es un poco del trabajo de NEAS. Tenemos una prensa mayoritariamente, especialmente policial, de programas policiales. Los que son de Brasil saben cómo es el horario del almuerzo al final de la tarde en el país. Son programas bastante sensacionalistas y logramos insertar esos programas, o sea, términos como sociedad patriarcal y otros que usamos mucho y creemos que eso no es poco. Hemos logrado un cambio bastante relevante en nuestro universo. Wow. Me quedo como impresionada con todas ustedes. Y bueno, ahora más o menos empezamos a conocer un poquito las realidades, ¿no? Estados Unidos, Brasil, un poco Argentina y Latinoamérica, Kirguistán, bueno, el proceso en Uruguay. Pero ya salieron algunas puntitas en común y como todas querían hablar, la siguiente pregunta que tengo es para todas. Se fue el audio. Hola, ¿me oyen bien? Sí, se oye bien. Sí. Ah, Hay algunos comentarios en el chat. sí, Gemma, puede ser, que decía que no podía escuchar, pero ¿me escuchan después bien? otras personas sí. Perfecto. Bueno, sigo. Cualquier cosa me avisan. Bueno, abrir un poco la pregunta bueno, del detalle, ¿no? De cuáles son algunos de esos sesgos, esos patrones de revictimización o de cobertura inapropiada o quizás no inapropiada, pero cobertura que no promueve ese cambio de sentido del que veníamos hablando en sus propios contextos, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos que ven más problemáticos en las coberturas de los casos de feminicidio? Y abro a la que quiera empezar, o podemos hacer también esa ronda en el mismo orden. Puedo comentar si quieren, un poco para empezar nomás. En Uruguay la cobertura, bueno, en los últimos años ha ido mejorando, hay que decirlo, el crimen pasional que antes estaba en los titulares, se sustituyó por femicidio, ahora está muy extendido el uso de femicidio, entonces hay avances notorios. Lo que sí se sigue notando en las noticias son como los sesgos, ¿no?, que tenemos en cómo valoramos las conductas de hombres y mujeres, por ejemplo. Eso sigue permeando porque, bueno, los periodistas también somos parte de la sociedad y tenemos esos sesgos, a menos que intentemos conscientemente desarmarlos. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, nosotros abordábamos en la guía es cuando se cubre, por ejemplo, un femicidio, bueno, pensar qué información es realmente relevante para reportar el crimen y qué información no. Eso es uno de los problemas que vemos en la cobertura. Por ejemplo, hablar de la conducta previa de la víctima. Entonces, una de las conversaciones que tenemos con los periodistas es, bueno, pensar, la víctima consumía drogas. ¿Es relevante poner en la noticia que la víctima consumía drogas o que la víctima tenía una pareja extramatrimonial o que la víctima... O sea, sigue habiendo como un foco en la conducta de la víctima
que eso, por más que no sea directo, de alguna manera funciona, refuerza como justificación, digamos, aunque sea indirecta, del crimen. De lo otro entonces, eso sigue permeando. Otro problema que vemos y que lo vemos mucho en televisión, por eso también hicimos mucho énfasis en charlar con los periodistas que cubren la crónica policial para la televisión, es, por ejemplo, el consultar a los vecinos sobre el crimen. Entonces, muchas veces el testimonio que dan los vecinos también está permeado por sesgos de género. Entonces, hablan del agresor y de la víctima. Sí, sí, perdón, siempre hablo rapidísimo. Eh, Pasa esto también decían mucho no solo, pero mucho en los informativos de televisión, que se consulte a los vecinos sobre sus impresiones o comentarios respecto al crimen. Entonces, los propios vecinos reproducen las visiones sesgadas de género que pueden tener sobre, por ejemplo, un vínculo amoroso o el comportamiento de la víctima, y si el agresor en realidad era un buen muchacho que tuvo un arrebato de celos porque la víctima tenía un vínculo extramatrimonial. Entonces, una de las recomendaciones, por ejemplo, que hacemos, muchos periodistas nos planteaban, bueno, es que estoy saliendo en vivo, necesito cubrirlo, me piden testimonios. Bueno, si son testimonios, por ejemplo, de vecinos, que no se transmitan en vivo, que haya un delay de unos minutos que permita, por lo menos, que un editor pueda ver lo que dice el vecino. Y no es que el vecino no pueda opinar, porque quizás quiere recordar, quiere hablar de la víctima, tiene algo interesante para aportar, o quizás quiere denunciar o hablar, por ejemplo, de cuál fue la respuesta policial que demoró, que eso también es muy relevante. Entonces, no es excluir el testimonio, por ejemplo, de los vecinos en un femicidio, pero sí es asegurarse de que lo que va a decir el vecino es realmente relevante para el caso y no va simplemente a reforzar un sesgo de género respecto que en definitiva termina contribuyendo al problema que está en la base de los femicidios. Por comentar algo, pero después seguimos. Yes, sí. Estas son algunas de las cosas que encuentro porque mi investigación se tiende a enfocar entre las víctimas blancas y negras y la cobertura de los medios, y tal vez tiene que ver algo con las víctimas blancas. Lo que he encontrado es cuando los medios se enfocan en la vida de la víctima, eso también contribuye a culpar a la víctima. Mi, en mi libro, también, You're Dead, So What, tiene que ver con las ejecuciones como consecuencia de las retribuciones. Entonces, un caso en el que la chica tenía que haber, fue a la policía y que continuó presentando cargos contra este agresor. Y en lo que apareció en los medios es que no apareció que él era un vendedor de drogas. Entonces, en un momento mencionaron que la joven había ido hasta un lugar a comer y se había encontrado con alguien de un club de strippers. ¿Qué tiene que ver con entonces, que no tenía relación todo eso y se empezaron a hacer asunciones de la situación que no eran la realidad? Entonces la víctima terminaba con una menos simpatía de la que debería recibir. Entonces, la imagen que se crea sobre la víctima no es la correcta. Es la fotografía, si se la humaniza ante la población. En el caso de la población negra, mujeres negras, no sucede eso. Había otra persona que fue asesinada, era negra. Otra cosa que también tendían a hacer es, como Victoria habló, de entrevistar a los vecinos, pero en este caso no hablar con la familia de la víctima para tener aspectos más positivos de la víctima, si la gente los quería, si eran amables, si eran queridos, para hacer que el público sea más simpático, más sienta más simpatía y empatía con la víctima. Entonces, esto es un sesgo bastante disruptor.
Gracias, sí. Y en el chat te preguntan, Victoria, sobre los perpetradores, pero capaz que para seguir la ronda yo contesto un poquito de eso y la dejamos picando, pero esto que traía Victoria de los vecinos también tiene que ver con los perpetradores y cómo aparecen, porque muchas veces aparecen como, ah, pero era un buen padre, ¿no? Como aparecen esas opiniones que lo justifican a él o lo absuelven a él de ser un asesino efectivamente es asesino, pero buena persona, buen vecino, buen padre. Pero sí hay como una diferencia en cómo cuando aparecen los perpetradores, cómo aparecen. También a veces aparecen como monstruos y tampoco son monstruos, ya lo sabemos, no son locos extraños de otro planeta, ¿no? Son personas que son parte de nuestra vida cotidiana. Sabia o María Eugenia, ¿quieren comentar esta pregunta de cuáles son los sesgos, etcétera? Bueno, sí, o si quieren, no. Sabia, Sabia, habla, habla. Let's go. Ok, Ok. Sabia, voy yo. Perdón, discúlpenme. Yo simplemente quería dar un poco de contexto sobre el país donde estoy yo. Este país es bastante joven, es nuevo. Hemos obtenido nuestra independencia de la Unión Soviética en el año 91 y desde entonces el país ha sido sacudido por tres, bueno, se han considerado revoluciones, ¿no? Transiciones violentas de poder. Y por supuesto que ha afectado el desarrollo económico y social del país. Pero hace quizás 10 años nuestros medios tenían em, otras cosas que cubrir y no tanto interés en asuntos de género. Ahora todavía somos un lugar, una sociedad muy conservadora, muy patriarcal. La mayoría de las personas que están viviendo dentro de estos estereotipos de género, dentro de estas normas de discriminación. Ahora los medios están en una etapa en la que por lo menos estamos intentando educar a nuestros propios periodistas sobre cómo no hacer estos titulares de clickbait sensacionalistas. Ni siquiera no estamos llegando sobre cómo reportar el feminicidio. Estamos en una etapa sobre cómo no crear titulares misóginos, porque la mayoría de los medios es lo que hacen y ese es el problema. Hemos analizado alrededor de creo que 10.000 titulares de distintos medios de prensa y hemos encontrado, lo primero que encontramos es que solamente 20% de estas noticias o de estas titulares tenían que ver con las mujeres en general. O sea que ya ahí hay un sesgo y una división sobre cómo se escribe sobre las mujeres. Pero la segunda es que de hecho nos dimos cuenta que el 20% de estas noticias que cubrían asuntos relacionados con mujeres, los titulares eran de alguna forma misóginos y la mayoría de esos títulos misóginos estaban atribuidos a casos de violencia doméstica o feminicidio. Entonces, en la mayoría de los casos, esto se traducía, por supuesto, en estereotipos o en, por supuesto, culpar a las víctimas de una forma masiva o justificar al asesino. Por ejemplo, en uno de los casos que se referían, recién estaban hablando de cómo se justifica al perpetrador. A veces el informe de la noticia tiene un titular de estaba alcoholizado, un hombre que se sospecha de haber golpeado a su esposa. Pero en esta oración en particular, en nuestra sociedad, la persona que está alcoholizada se percibe como una persona que no como algo que es un agravante, sino al revés, algo que en cierta medida lo justifica. Es como, bueno, no tenía conciencia, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. O bueno, otro tipo de casos de culpabilización a la víctima. Una mujer fue asesinada por su esposo y, y a este esposo que antes la había perdonado, ¿no? O una cosa así, decir algo que refiere a algo anterior. O una chica conoció a un chico en Instagram y bueno, conocer a alguien en Instagram en un chat y después la mató. Entonces como que
hay un poco de detalles de que culpabilizan a la víctima que aparecen en los titulares y ahora estamos por lo menos intentando enfocarnos en eso. Y el problema de los titulares es que cada vez que vamos a redes sociales, la gente puede ver esta correlación. La gente en el chat o en los comentarios puede enseguida tomar lo que dicen esos titulares y empezar a apoyar esa discusión de culpabilizar a la víctima de que el tipo no era tan malo o algo así. Eso es un problema en mi país. Wow, traes dos cosas que me parecen fundamentales, que es, primero, contextualizar la cobertura de la violencia dentro de la cobertura más amplia sobre las mujeres, ¿no? Yo muchas veces miro las fotos de las portadas, e incluso los medios más, que están más como mejorando, tenés de repente las fotitos de los periodistas de opinión, y son los periodistas de opinión, ¿no? Son todos fotos de varones. Y bueno, eso también influye después en cómo se hacen las cosas. Y lo otro que trajiste que es súper importante y que tiene que ver con esa producción de cultura es los comentarios abajo de la línea, ¿no? Below the line, donde suele darse lugar a cualquier tipo de cosas, y los medios también tienen una responsabilidad por lo que sucede en su casa, vamos a decir, ¿no? Como esas conversaciones que se dan en público, pero en la casa. María Eugenia, y después capaz que Cecilia, para abordar esta pregunta de los sesgos o de los problemas más comunes en sus contextos. Creo que uno de los problemas más Yes, I comunes think that one of que the se, most common problems que se estuvo recién vinculando también en los that, chats, y algunos well, we've comentarios seen al in the chat too respecto, some comments about tiene que that. ver con la fragmentación de los relatos, ¿no? It has to Con do with la how the repetición narrative is acrítica de los fragmented, casos, you know, en lo que hay un repeating libro que things estoy about the leyendo que se lo cases. recomiendo mucho, que es I'm de reading una a book and investigadora recommend it. italiana que vive en It's México from que an se llama Italian Resistimos investigator living in el Mexico. feminismo y la telaraña de poderes, It's called y ella habla Re-exist, de la fosa Re-exist. común And informativa, she donde talks se about reproducen los casos the y las place, noticias, ¿no? how the reproduction of Me parece news importante and of entonces cases. también el tema I del think respeto it's a las very, identidades, que es otro sesgo que vemos un montón acá, que se invisibiliza las identidades, no se las respeta, se las exotiza, incluso pasa mucho con las identidades trans o travestis, ¿no? Se pone el acento en lo exótico y ahí no estás contribuyendo al problema porque estás hablando de construir una identidad alejada cuando la estás exotizando. También hay un problema con la invisibilidad, por ejemplo, acá, y incluso eso no solamente es un problema de los medios, sino que en Argentina tenemos un gran tema para agregar a todo esto que tiene que ver con el gobierno de Javier Milei, que niega lo que son las violencias basadas en género y que ha desmantelado lo que tiene que ver con ministerios y con políticas públicas. Y en un caso que hubo, que fue un atentado donde fallecieron 3 mujeres lesbianas, o sea, eso le llamamos un lesbicidio, en una conferencia de prensa, el vocero presidencial dijo que no era una violencia, que todas las violencias son iguales, que también hay hombres que mueren y que entonces su pertenencia a un colectivo no era un tema extra. Entonces, eso es muy difícil de combatir porque justamente estamos hablando de historizar, de entramar, de entender qué pasaba con estas chicas lesbianas. Vivían en una situación de precariedad habitacional, en lo que aquí llamamos son hoteles para personas que no tienen hogar, y entonces había muchas capas, ¿no? Que hacían a la discriminación y que terminan con esta forma más letal que es el lesbicidio. Pero ¿cómo hacemos para explicar eso si hay medios y bueno, ya desde el gobierno se desconoce que se trata de un lesbicidio? Eso es un problema bastante grave. El otro es contar las noticias desde marcos binarios, no solo de buenos y malos, sino cuando se construye, como también señalaba la compañera Cheryl, el tema de la buena y la mala víctima, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido, así como logramos romper, por lo menos en Argentina, donde ha habido un movimiento muy fuerte de editoras de género, y acá está presente una de ellas que sabe un montón también, Silvina Molina, hemos logrado romper con la cosa del crimen pasional. Eso ya acá no, nadie habla en esos términos. Sin embargo, el tema de travesticidios y transfemicidios o lesbicidios no logró romper y entrar en lo que las personas trans, por ejemplo, llaman la agenda emocional mediática del país, ¿no?
Bueno, me voy a apropiar de la obra de dos amigas periodistas de aquí de Brasil. Este es un libro llamado eh, História de Morte Matada, contada como Morte Morrida, que, que está relacionado con lo que ustedes han hecho por ahí. Que es son Kiara de Oliveira y Vanessa Rodríguez, las autoras, que ellas hicieron una investigación intensa sobre los titulares del feminicidio y muestran tres cuestiones principales muy recurrentes en nuestra prensa, que es el uso de la suposición o el supuesto, que hay un delito con un asesinato que está ya, que es preso, ya está preso, y se mantiene la suposición de ese crimen. Tenemos también la voz pasiva, que la mujer entonces, la mujer fue asesinada por algún sujeto oculto, se murió como un... Y el tercer punto es la búsqueda intensa de un motivo. Y esas son, estas son las cuestiones que más se colocan, los celos, el uso de alcohol. Y lo interesante del uso de alcohol es que para el autor sirve como una disculpa, lo atenúa, pero si es la mujer la que consume, aparece como una fragilización de la mujer. Ella se puso en riesgo, ella se arriesgó y es una lectura muy diferente para los dos. Y en estos puntos que ellas están apuntando, em, se manifiesta como, como escuchar solo las fuentes oficiales y en en la prensa de las ciudades más chicas, la palabra de los fiscales, por ejemplo, es lo que dirige los titulares. Entonces, se mantiene el uso de la investigación, de la policía y de las denuncias, por ejemplo. Y este es un punto que se coloca como un problema porque nosotros hoy tenemos muchas entidades de la sociedad civil y militantes que están capacitadas para hablar sobre estos delitos. Nosotros tenemos el segundo foro de seguridad ciudadana en el 2023. Hubo más de 2.400 crímenes. Y tuvimos hace poco el Laboratorio de Estudios de Feminicidios haciendo contradatos y se levantaron más de 1.700 datos de feminicidios consumados y también se estudia esto con base en las notas de prensa de feminicidios. Y si nosotros sumamos, hay más de 2.000 casos en 2023. Entonces, la prensa es un reflejo de la sociedad y está muy impactada por la sociedad y la muestra, pero también debe asumir su responsabilidad en este cambio cultural de valores. Sí, totalmente, ¿no? Ese es el desafío, cómo no ser simplemente un reflejo, sino también tener esa vocación activista. Pero bueno, no todos los medios la tienen, o incluso algunos la tienen, pero en un sentido que no es el nuestro, ¿no? Porque también está la vocación activista regresiva y conservadora que también está percolando en los medios. Y lo que traías de la relación entre la policía y los medios, que es una de las preguntas que ponen en el Q&A de los participantes, es que muchas veces incluso se hace un copy y paste, ¿no? Se copia y pega del parte policial a la noticia. Y traigo para que quede picando en el aire que los medios también están imbricados en la aceleración de la información que estamos viviendo todos. De hecho, son como protagonistas de eso. Entonces, la inmediatez, la necesidad de hacer la nota, sacarla ya, eso también influye en la capacidad que tienen los medios de hacer una cobertura cuidadosa, amorosa y responsable y activista, ¿no? de los casos de feminicidio y de otras violaciones de derechos humanos también. Entonces, ahí hay un desafío, cómo no contribuir a esa simplificación de la vida a través de la aceleración mediática. Y yo tengo una última pregunta y después Isadora va a tomar
la posta de ver preguntas que están saliendo en el chat y de la gente. Pero la pregunta es justamente esa, bueno, ¿qué estrategias podemos tener? Bueno, Victoria nos contó como todo el proceso de armar esta guía, Cecilia nos contó un poco del trabajo que en ellas hace con periodistas, pero bueno, capaz que una reacción ante eso. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo trabajamos con los medios? ¿Cómo los implementamos? Y por eso remarcamos al principio que en esta conversación por lo menos un tercio de las personas son periodistas. Eso está buenísimo porque lo hicimos mucho esfuerzo para que vinieran, así que estamos atentas acá. No sé, ¿quién quiere? ¿Sheryl? ¿Tenés ahí? Vale. Bueno, lo que yo encontré, no, bueno, que ha sido de ayuda, es que cuando tenés una sala de prensa un poco más diversa, ¿no? En Estados Unidos es una sociedad bastante más multicultural, entonces cuanta más diversidad haya en la sala de redacción, esto está probado con la investigación, esos reportes son menos sesgados. Y también las comunidades de familiares o activistas que están intentando llamar la atención sobre asesinatos de mujeres, si pueden encontrar un socio en los medios que pueda trabajar con ustedes. Por ejemplo, en Los Ángeles hubo una serie de homicidios conocidos como el asesino de Grim Sleeper. Este hombre se llamaba Ronnie Franklin Jr., había matado a 12 mujeres, creen que más, pero bueno, fue condenado por 12 homicidios, asesinatos a lo largo de 20 años. Y había una periodista llamada Christine que trabajaba con activistas en la comunidad y presionando a la policía para investigar estos casos con seriedad. Entonces, si pueden asociarse con alguien de los medios, un periodista con interés en llamar la atención sobre estos casos, eso puede ser de suma ayuda. Es una fuente muy valiosa, un recurso muy valioso. Gracias. Sí, hacer esos puentes es súper, y contra las familias también, ¿no? Medios, familias, sociedad civil. ¿Quién más quisiera hacer? Breve, así damos lugar a las participantes. Sí. Puedo comentar un par de cosas nomás. Creo que la capacitación es fundamental, o sea, ofrecer, acercarse a las redacciones desde la sociedad civil, por ejemplo, a capacitar a los periodistas, creo que eso es fundamental. Creo que es muy importante el diálogo entre el periodismo, la sociedad civil, los organismos públicos, porque a veces los intereses o las prácticas difieren, entonces es importante que haya un diálogo para que. Poniendo un ejemplo concreto, me pasaba cuando conversaba con Fiscalía, me decían, los medios no deberían hablar de femicidios hasta que no esté tipificado penalmente porque es incorrecto. Pero eso puede tardar años, puede llevar mucho tiempo. Y en realidad es deseable que los medios nombren como femicidio a un crimen que por lo menos a priori reúne las características de un femicidio. Entonces ahí hay entonces yo creo que en esas cosas el diálogo es muy importante. O sea, está claro que no es un femicidio. Entonces, la recomendación va por, bueno, hablemos de presunto femicidio en la nota, y aclaremos en el artículo o en el informe que todavía no está tipificado, pero que reúne ciertas características, porque si no pasamos a invisibilizar el fenómeno del femicidio, esperando a que eventualmente la Fiscalía consiga una imputación. Entonces, esos diálogos, creo, ¿no? Entre las instituciones y el periodismo, creo que es importante para que también encontremos puntos intermedios que sirvan a todos y que contribuyan a una mejor cobertura. Y después creo que, y esto capaz es una visión mía personal, pero creo que es importante creo que es muy importante el activismo, pero creo que no siempre los periodistas se sienten cómodos con esa palabra, y entonces creo que también es importante entender que cubrir de manera, que estamos hablando también de una buena cobertura periodística. O sea, yo a veces cuando hablo con colegas, digo, mira, no precisás ser activista ni estar, o sea, es tu responsabilidad cubrir de manera correcta un problema complejo como es la desigualdad de género y la violencia doméstica. Así como tenemos la responsabilidad de cubrir de manera correcta distintos problemas de la sociedad o de la economía con precisión, entendiendo las complejidades del problema, en realidad tenemos que aplicar ese mismo rigor y esa misma calidad cuando hablamos de estos temas. Entonces, a veces es una manera como de lograr que el mensaje enganche a todos los periodistas y que no genere como, no, yo no soy activista, entonces no me podés pedir eso. Sí, lo que te estoy pidiendo es calidad periodística y rigor. Entonces, claro que todos los periodistas tenemos esa responsabilidad. Sí, a mí a veces me retan por querer que todo el mundo sea activista.
Cecilia, pero es verdad que son roles distintos. Sí, Cecilia. No? I think it's a great problem with the Tenemos un problema muy profession. grave que es la precarización de la I don't actividad know periodística en los how it's últimos working. años. Tenemos cada vez redacciones con menos periodistas, periodistas más sobrecargados, pero hay cosas básicas que sí podemos hacer. Una de ellas es ir más allá de la acusación, y buscar la gente de la sociedad que esté trabajando con eso, investigadores en las universidades, en la academia. Hoy tenemos esa referencia. En Brasil tuvimos un cambio en la legislación que creemos pueden tener un impacto en la cobertura de prensa. Hasta el 9 de octubre, el feminicidio era una cualificación del homicidio. Cuando entonces se noticiaba un caso de feminicidio como homicidio, no estaba mal desde el punto de vista legal. A partir del 9 de octubre, bueno, salió la ley 4266 que transformó el feminicidio en algo autónomo, un crimen autónomo. Entonces, hicimos un relevamiento, estaba en la fase embrionaria, pero la parte de noticias de octubre de 2024, si las comparamos con octubre de 2023 y el uso del término feminicidio, aumentó muchísimo en el periodo de este año y creemos que es un reflejo de esta ley. Es importante dar nombre a las cosas, es importante nombrar esas cosas. En Brasil estamos viviendo un momento muy complicado ideológicamente, hay mucha desacreditación de temas de género. Bueno, caso, por ejemplo, tenemos el caso de María da Peña, una de nuestras leyes fundadoras de combate a la violencia doméstica. Hay mucha violencia doméstica, bueno, hay muchas mujeres víctimas de ataques y bueno, tenemos entonces una gran batalla, dar una gran batalla para concientizar a la sociedad y a la prensa. Y creemos que sí, estamos desempeñando cada vez más ese rol. También tenemos el periodismo de causa, que es algo más militante, que, bueno, que ha crecido mucho en Brasil. Tenemos muy buenos ejemplos de periodismo feminista. Uno de ellos es el Portal de Carinas, que es el artículo que publicamos con la comparación por el uso cuando se publicó el uso del término feminicidio. Entonces tenemos otros ejemplos que terminan presionando los medios tradicionales, los grandes medios. Están pasando por medios también. Es un poco más lento, pero estamos logrando avances. Si puedo agregar algo, me gustaría decir que sería importante poder despatriarcalizar las narrativas y hacer un periodismo realmente antipatriarcal. Y eso tiene que ver, Elena, también con lo que señalabas recién, de descolonizar cuáles son los tiempos de producción que requieren estas noticias, de seguir yendo a los territorios. A mí me encanta la inteligencia artificial para un montón de cosas y para otras tenemos que seguir practicando también la escucha y la presencialidad para poder desentrañar qué es lo que pasa en los territorios y para eso muchas veces es súper importante trabajar cerca de los activismos, que a veces hay cada vez menos presupuestos en las redacciones para ir a los lugares y esos datos los tenemos muchas veces gracias al activismo que sabe qué pasa, que te ayuda a poner eso en una línea histórica y en una línea contextual. Y creo que también este ejercicio de generar nuevas narrativas más feministas tiene que ver con poder entramar lo que es la desigualdad social, qué vínculo tiene un travesticidio o un feminicidio con una crisis socioeconómica, por ejemplo, o con otras circunstancias que nos atraviesan. Como decían las compañeras, creo que es muy importante generar alianzas estratégicas con periodistas, tejiendo redes, pero también con personas que no son periodistas. Incluso en la justicia hemos tenido experiencias muy buenas de coberturas con operadores de justicia que hay personas, son pocas hay que decir, pero que están interesadas en construir otro tipo de narrativa para que se entienda también qué pasa en la justicia, que a veces es muy difícil, y pedirle que rinda cuentas a la justicia, ¿no? Porque a veces parece que están en un escalafón superior y, bueno, hacer bajar a la tierra la justicia y pedirle rendición de cuentas. También me parece
que es muy importante generar redacciones, equipos de trabajo diversos, como señalaba también Cheryl al inicio, generar datos, porque tenemos esa misión, porque muchas veces hay personas que toman como insumos los datos que trabajamos desde el periodismo y que se construyen desde el periodismo, y me parece importante también generar archivos feministas, ¿no? De preguntarnos, hacernos otras preguntas acerca de esos cuerpos, no tratarlos solamente como datos, sino preguntarnos también acerca de quiénes eran, qué querían, qué buscaban, qué es lo que pasó y quién creó las condiciones para que esto fuera posible, estas violencias. Wow, gracias, María Eugenia. Sí, todo eso y más. ¿Sabia? Yes, so we actually try to follow the path of En realidad education. So estamos tras seguir el camino de la educación. Como decía Victoria, e incluso hemos tratado de tener un chat en Telegram. Es uno de los más aplicaciones más populares en nuestro país. Y este país, y con esta, tener titulares en esa aplicación para los periodistas que tomaban casos de violencia doméstica, que podían incluir información sobre las características eh, de este titular, de este caso, y el chat te daba información sobre los titulares y la información básica sobre el caso. Esto no es publicar titulares rojos. Entonces, con estos tipos de guías, hay herramientas que son muy buenas, pero hay que enseñar a los periodistas a utilizarlo. Eso es lo que tenemos ahora aquí. Por ejemplo, en Club estamos intentando contribuir a esta política editorial con respecto al ambiente. No queremos confiar en los estereotipos, queremos hacer buenos reportajes, pero en el resto de los medios no les importa la parte de género, solamente les importan los resultados de los clics, y aunque se les brinden estas herramientas, no saben usarlas, no tienen esa empatía, no entienden la necesidad de la sensibilidad con respecto al género. Entonces, hasta ahora el mayor desafío que hemos tenido es que no sabemos mucho, no tenemos una solución a este problema todavía. Es increíble lo que traes del chatbot, porque justamente muchas de las personas que están acá participando se habrán anotado para un taller que vamos a dar en diciembre, que es un taller para la creación de una inteligencia artificial feminista que ayude a trabajar sobre la cobertura de medios. Entonces ya tenemos el antecedente del trabajo de Sabia para robar ideas, pero me parece que a esa pregunta que traía Sabia, creo que Victoria tuvo una respuesta al principio, que fue trabajar desde el principio con periodistas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, y cómo podemos hacer que estas personas puedan sacar tiempo de sus vidas precarizadas, de la velocidad de información para integrar estas herramientas, sean herramientas conceptuales o herramientas tecnológicas, para mejorar la cobertura. Ese va a ser un desafío, así sigamos adelante con el proyecto Datos contra el Feminicidio. Y bueno, ahora le paso la palabra a Isa, que está recabando otras preguntas de las participantes. Yo, como siempre, las dejé que se fueran un poco de tiempo, pero tenemos unos minutos para últimas preguntas y después cerrar. Pero muchas gracias por todas sus contribuciones increíbles. Obrigada, Helena. Muito obrigada a todo mundo, as panelistas também. Gracias, Elena. Muchas gracias a las oradoras por sus experiencias compartidas, increíbles. Tenemos muchas reflexiones, experiencias y enlaces que se están compartiendo en el chat. Vamos a tratar de hacer una compilación de todos para después compartirlos junto con la grabación del evento. Me gustaría resaltar algunas preguntas más concretas porque tenemos poco tiempo. Algunas de ellas Elena ya había mencionado antes a lo largo del debate, pero bueno, acá tenemos una de Sudáfrica que dice, tanto para Cheryl y también para las otras personas que hablaron.
¿Cómo Sherry en su investigación se da cuenta de esa relación simbiótica entre la policía y los medios y cómo eso impacta la cobertura en general? Y para todos los demás, tiene que ver con ese tema que Cecilia trajo. ¿Cómo se trata el feminicidio en términos de criminalísticos? ¿Me están oyendo? Solo para terminar la pregunta, entonces. La- tiene que ver con la separación entre el feminicidio y el homicidio, tratar el feminicidio como un crimen específico y no una cualificación solamente de un homicidio. Si ustedes tienen algún comentario sobre este trato legal del feminicidio en los contextos que ustedes trabajan. No sé si alguien quiere empezar. Ok, en mi experiencia, en mi investigación, nosotras en Estados Unidos, en la distinción sobre feminicidio y homicidio, a ver, femicidio o feminicidio lo consideramos una categoría particular de homicidio en la que se ataca a las mujeres. Por eso, por razones de género. Por lo menos en mi experiencia hemos llegado hasta ahí. Para nosotros es importante verlo de esa forma, especialmente considerando parte de la misoginia y también la misoginia en el espacios negros contra las mujeres negras. Lo hemos visto en los últimos 10 años, desde Trump. Y ahora con la reelección a estas pocas semanas ya se ve las amenazas a mujeres, tu cuerpo, mi elección, ese tipo de cosas, esas amenazas de violencia sexual contra mujeres y cosas de esa naturaleza. O sea que en realidad no hemos hecho esa distinción entre un homicidio en el que la víctima simplemente es de sexo femenino o un homicidio porque la víctima era mujer. Así que para mí es un poco difícil contestar esa pregunta dado que no tenemos esta distinción aún en los Estados Unidos, pero creo que va a llegar. Gracias, Cheryl. Victoria, Cecilia, ¿quieren comentar también? Yo ya mencioné el tema de la legislación en Brasil, pero tenemos algunos temas. No todo está resuelto con esto. La legislación, por ejemplo, utiliza el sexo femenino, el término sexo femenino y no género femenino. Eso nos trae dificultad para abarcar, por ejemplo, transfeminicidios y tenemos una dificultad para leer casos que involucran mujeres estigmatizadas en profesiones estigmatizadas como la prostitución, porque la lectura de la ley permite que solamente en casos de violencia doméstica, donde las personas conviven, que sean enmarcados como homicidio. Entonces, nuestro objetivo también es ir hacia una lectura más abarcativa de la ley, trayendo directivas nacionales e internacionales que conllevan más posibilidades en la lectura de los feminicidios para allá de los casos de violencia doméstica. Gracias, Cecilia. ¿Alguien más quiere reflexionar sobre ese tema de la legislación? Sí, como comenté hace un rato, en Uruguay se tipificó hace unos años el femicidio como agravante. Eso ayudó a visibilizar más el problema en los medios. Yo creo que eso contribuyó no solo, por supuesto, a tener castigos más duros, sino que además a visibilizar el fenómeno como problema estructural. Eh, Genera esos problemas que yo comentaba, de que entonces a veces en la justicia se quejan de que los periodistas hablan de femicidio cuando aún no fue tipificado como tal o cuando se apela. Entonces a veces genera esas desinteligencias o esos problemas, pero más allá de eso, sí está en el debe y todavía es que, como bien lo comentaba María Eugenia, ya todo lo que es, por ejemplo, el homicidio de personas trans, eso ya cuesta más a la justicia y al periodismo encuadrarlos correctamente, eso es todo un tema como que todavía incipiente, en el que falta muchísimo. Y después el otro desafío que hay vinculado a perdón, que tenía otro punto que quería comentar y se me fue. Ahora si lo recuerdo lo traigo de vuelta, perdón.
Gracias, Victoria. Quisiera traer acá, antes de terminar, una pregunta más al panel que surgió mientras Xavi hablaba sobre Telegram y también en el chat, que tiene que ver con los medios sociales. Hablamos mucho sobre las redes, la incidencia de las redes sobre el periodismo, como alguien observó. Controlar o incidir sobre las redes sociales puede ser algo muy complicado, incluso en el tema, en el contexto de fake news o desinformación, y cada vez vemos en distintos contextos. Quisiera escuchar sobre ustedes, hablar sobre las estrategias con las redes sociales. ¿Alguien quiere tratar de decir algo? Perdón, puedo retomar que me vino a la cabeza lo que me había quedado por decir que me parece importante. También el problema de la tipificación de femicidio es que a veces ahí tenemos que eh, entra en juego el criterio de la justicia y de las autoridades. Ahora, por ejemplo, pasó que en el último año en Uruguay bajó la cifra de femicidios y subió la cifra de homicidios de mujeres, algunos no aclarados o categorizados como ajustes de cuentas. Y no está claro qué es eso. Entonces, también a veces ese indicador puede ser complejo porque entonces hay homicidios de mujeres que no están aclarados y que es posible que también sean femicidios y hoy no aparecen en las estadísticas. Entonces, nada, quería también dejar planteado ese desafío que a veces puede ser engañoso porque en los titulares luego, que es lo que le interesa a las autoridades, es bajaron los femicidios y luego vas a ver las cifras y en realidad hay más cifras de homicidios de mujeres, entonces no necesariamente estás mejorando el problema y quizás simplemente los criterios te están escondiendo algunos números. Simplemente eso, perdón. Muy bien, Victoria, ¿algo más? Cheryl. Mencionaste las redes sociales y en mi experiencia, especialmente cuando tiene que ver con la comunidad negra, las redes sociales ha sido una fuerza muy poderosa para el cambio. Muchas veces cuando los medios comunes se niegan a cubrir casos de asesinatos de mujeres negras, eso levanta atracción en las redes sociales y eso permite poner presión en los medios mainstream para empezar a enfocarse en estos casos. También es una forma de compartir información. A veces hay casos que ni siquiera tenían cobertura en la prensa, pero si alguien publicaba algo en redes sociales, algo que hubiera sucedido, un homicidio de una chica negra en su comunidad, entonces, bueno, ahí podía levantar visibilidad y entonces generaba la atención de los medios. Así que ha sido una fuerza para el cambio en mi experiencia, pero sí entiendo que puede ser problemático porque los errores de información son un problema. A veces las cosas no se da un reporte acercado, aparecen teorías conspirativas antes de que te das cuenta, se fue de control y eso obliga a la policía y a los medios a involucrarte por lo que se dijo de algún tema que levantó tracción en redes sociales. Cecilia. Acá para seguir lo que dijo Cheryl, creo que hay algo muy importante que cuando los grupos hablan por sí mismos, por ejemplo, los grupos indígenas que producen su propia información sobre la violencia que sufren, incluso violencia de género. Hay mujeres indígenas que están organizadas y están trabajando sobre eso, pero hay dificultad de control sobre lo que se está generando. Lo que me preocupa mucho en los medios sociales es cómo a veces crea eco para discursos machistas o misóginos. Eso se divulga sin ningún control y refuerza las estructuras que sabemos que terminan en violencia contra niñas y mujeres. Es algo, realmente es una preocupación y no tengo una respuesta. Uno habla sobre legislar, sobre alguna forma sobre esto, pero no tengo una respuesta. Es un dilema de hoy que tiene sus puntos positivos, pero preocupa mucho también. Muchas gracias. Lo que ustedes han traído comunica mucho de lo que hemos trabajado en el proyecto sobre el papel de los medios y de todo lo que es reportado, informado por los medios. Estamos llegando ya al final de nuestro evento y yo le voy a dar la palabra a Catherine, que va a cerrar nuestro panel.
Catherine. Hola. Thanks, Isa. I just want to Hola. say, Simplemente quiero decir muchas gracias a todas las panelistas. Ha sido un panel increíble y ha habido una conversación interesantísima y un montón de links que se han compartido en el chat. Ha sido muy emocionante. Mucha gente nos ha preguntado sobre los contenidos del chat, así que les quiero decir que vamos a enviarles un email después con la copia de todos los links y todo lo que hemos compartido. Y quisiera mostrar un par de diapositivas y hacer una serie de anuncios para el final. Voy a compartir mi pantalla. Entonces simplemente quiero agradecer porque esto es un evento de datos contra feminicidio, que es un grupo en el que, como ven acá, somos muchas que participamos en este proceso. Es un esfuerzo colectivo, hay muchos estudiantes y yo simplemente quiero reconocer a nuestros asociados, Jimena Romero, Raúl Vargava, Ángeles Martínez Cuba, Harini Suresh, y después tantos otros estudiantes y colaboradores y organizaciones e instituciones que nos han apoyado. Y también quiero contarles que mi propio libro, que viene de este proyecto, ya está publicado, está disponible en inglés, se llama Counting Feminicide, eh, y es un estudio profundo del activismo de datos alrededor de feminicidio transnacional y principalmente enfocado en las Américas. Tiene trabajo de muchas otras personas que están aquí hoy también y trata de situar este trabajo como una forma transformadora, ¿no? Así que, bueno, está, como les dije, disponible de acceso libre. Pueden leerlo en inglés, no hace falta comprarlo, está publicado online y apenas termine de hablar también voy a poner unos links en el chat porque todavía no está traducido entero, pero sí tenemos resúmenes de los capítulos en español y en portugués, así que voy a poner el link para que puedan acceder a esos capítulos y están muy bien hechos. Y en este momento también ahora quiero invitar a Isa para que hable del reporte de la relatoría en la que están trabajando junto con Alejandra Junts de Almedia. Bueno, Gracias. Quizás no me oís por el canal en el que estás. eu Yo acho voy que a hablar portugués. Quizás sigo hablando en inglés entonces. Ok. Informe, en los últimos 5 años de este informe, estamos muy ansiosas porque una de estas razones para hacerlo es que se había publicado mucho en inglés y queríamos hacerlo, los resultados de nuestra investigación fuera accesible a la gente, entonces tenemos muchos de los puntos de vista en inglés, en portugués y español. Entonces tenemos Isabela Alben está haciendo la parte gráfica. Gracias, Isa. Gracias. La próxima es una invitación para que las presentes van a recibir un email con ello. En realidad, la próxima semana vamos a tener un taller para conversar. Cómo crear herramientas para trabajar con todos los datos de feminicidio y cómo entrenar una máquina para que con todos esos datos de alta calidad, que tienen una gran capacidad, se pueda crear y experimentar con esta máquina, con esta inteligencia artificial, y vamos a trabajar también con Elena. Estamos pensando en cómo podemos construir una máquina, una herramienta de inteligencia artificial femenina que se enfoque en los feminicidios. Entonces, vamos a tener artículos que tienen sesgos,
artículos que culpan a la víctima, que tienen que ver con la masoginia, masogenismo, artículos que tienen que ver con buenas prácticas. Entonces podemos ubicar el feminicidio como parte de un fenómeno más grande y podés usar un hashtag para poder encontrar toda esa información. Entonces, cualquier persona que esté interesado en poder crear esa nueva tecnología, alimentarla y acceder a ella, tenemos y cómo podemos tener una mejor cobertura a nivel de periodismos. Las invitamos a que participen en este taller, pero luego va a haber una invitación para continuar participando y colaborando con todo esto, si les interesa. Entonces, esto es el 6 de diciembre. eh, Les vamos a informar el horario. Y un gran agradecimiento para... No es algo fácil de hacer con nosotros hablando rápido y en una sesión multilingüe, lingüística. Es un gran trabajo. Nuestro agradecimiento a las intérpretes cuyos nombres ustedes tienen ahí en la diapositiva. Han estado con nosotros desde el inicio de este evento, entonces estas 4 chicas han sido nuestras intérpretes y realmente les agradecemos todo su trabajo. Y bueno, aquí toda esa información que les estuvimos comentando durante la sesión para que puedan continuar e involucrarse con nosotros en este proyecto, de los diferentes lugares que les puedan interesar. Y el hecho de que podemos unirnos más allá de las fronteras nacionales. Entonces, nuevamente, muchas gracias y esperemos podemos continuar con estas conversaciones. muchas gracias a las panelistas, gracias a todas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, tengan un lindo día. Ciao, muchas gracias. Muito obrigada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.